Estudios bíblicos, palabras de vida. Hoy el tema Israel en guerra, el regreso del odio, Salmo 83, 1, 8. Hola amigos, Shalom, paz a vosotros en el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, y como Jehová vive, creemos que también el Hijo vive. Soy Enrique Recabarren y hoy en nuestra cita que dirijo llamada Estudios Bíblicos, Palabras de Vida, trataremos el tema Israel en guerra, el regreso del odio. Analizaremos la judeofobia y el antisemitismo como base de la violencia contra Israel o contra los judíos y veremos cuál es la palabra de Dios sobre este pueblo. Comenzaremos con el análisis del Salmo 83, versículos del 1 al 8. Les recuerdo que esta página, Estudios Bíblicos, Palabras de Vida, es una página de estudios y análisis de la palabra de Dios según la Biblia, independiente de cualquier iglesia o institución, abierta a todos los que se interesen, sin acepción de persona alguna y absolutamente sin costo. Hoy analizaremos aquí, dentro de lo posible, por lo complejo del tema, la situación de Israel a la luz de los últimos acontecimientos sucedidos en esa tierra a partir del 7 de octubre del año pasado, los que nos llevan a admitir una realidad dolorosa. Israel está en guerra y paralelamente se puede constatar un gran aumento del antisemitismo o de la judeofobia en todo el mundo. Regresa desde el pasado el odio hacia los judíos. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Lo iremos viendo a continuación, comenzando, como dije, por analizar el Salmo 83, versículos del 1 al 8, salmos escrito hace más de 3000 años, el cual ustedes pueden seguir en la pantalla mientras lo leemos. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. La guerra actual en Gaza se desató a partir del 7 de octubre de 2023, cuando el grupo terrorista Hamas, que gobierna Gaza, lanzó desde su territorio un ataque simultáneo a varias poblaciones del sur de Israel, vecinas a la frontera, la mayoría granjas denominadas kibbutz, asesinando cruelmente cerca de 1.400 personas, incluido mujeres, ancianos y niños, la mayoría de ellos civiles, y secuestrando unas 140 personas, muchas de las cuales aún siguen en su poder o fueron posteriormente asesinadas. Este ataque del 7 de octubre fue un golpe letal para el Estado de Israel, una invasión y una violación inesperada contra su territorio y su población, y esto motivó que casi de inmediato Israel declarara la guerra total contra el grupo Hamas, que gobierna, como dijimos, desde 2007 el territorio de Gaza, para lo cual movilizó sus tropas dirigiéndolas fronteras adentro del territorio gazatí. La meta militar del Estado de Israel, declarada en ese momento, fue acabar con Hamas en Gaza, y lo sigue siendo aún, luchar en Gaza hasta acabar con Hamas. Pero nada es tan fácil ni mucho menos agradable cuando hay guerra, y si resulta lamentable la captura de rehenes israelíes civiles todavía hoy en poder de Hamas,
La intervención militar de las fuerzas de defensa de Israel en Gaza han causado el rechazo internacional debido a los miles de víctimas palestinas civiles. Pero lo primero que deseo decir aquí es que lamento los terribles crímenes perpetrados por Hamas el 7 de octubre de 2023 y los posteriores crímenes del ejército israelí en territorio de Gaza. Eso es la guerra, muerte, dolor, destrucción y más muerte y más dolor. Ojalá acabe pronto. Estoy por la paz como medio de solución de los conflictos. Aclaro esto porque cuando analizo aquí los motivos y causas de la guerra de Israel en Gaza, no quiero que se malinterprete que quien suscribe está a favor de la guerra y de la muerte de civiles de ningún bando. No a la guerra de una manera clara y absoluta. Pero, evidentemente, el mundo va por otros caminos distintos a nuestros deseos y parece que deberemos resignarnos a nuevos horrores que traerá esta guerra en Oriente Medio. Con dolor entonces debo reconocer que Israel está en guerra y lo está en varios frentes y ha debido movilizar su ejército y a sus reservistas y ha debido evacuar muchas poblaciones fronterizas. La vida en Israel ya no sigue desarrollándose en forma normal como lo era antes de ese 7 de octubre, social, económica y políticamente, en fin, en todos los ámbitos. ¿Y por qué se originó este nuevo conflicto? Sin extenderme demasiado en el largo conflicto palestino-israelí, está claro y se hizo público que Irán está detrás de este reciente ataque del 7 de octubre contra Israel, que desencadenó en esta nueva guerra. La relación y colaboración entre el grupo Hamas e Irán es estrecha. Se remonta casi a varias décadas, cuando las milicias palestinas comandadas por Yasir Arafat apoyaron militarmente la revolución islamista iraní de 1979. Hoy, Irán participa apoyando a Hamas y a la Yihad Islámica que operan dentro de Gaza y armando y dirigiendo también a Hezbollah, el otro frente militar contra Israel establecido en el norte del país, en las alturas del Golán, en el Líbano, desde donde lanzan ataques constantes contra Israel y declaran su apoyo a Hamas. Incluso los hutíes de Yemen, armados y apoyados por Irán y ciertamente algo distantes geográficamente de Israel, lanzan misiles desde la península arábiga contra el territorio sur de Israel, el último de cuyos ataques con un dron alcanzó Tel Aviv, provocando un muerto y una decena de heridos. Desde Siria igualmente aumentan las amenazas militares contra Israel y también desde Irak. Y de la misma manera esta radicalización contra el Estado de Israel tiene lugar incluso dentro del Estado judío en los territorios administrados por la autoridad palestina, como sucede en Judea y Samaria. Hace poco, el mismo Irán directamente lanzó desde su territorio un ataque con drones contra Israel, los cuales fueron interceptados en su mayoría. Al terminar este texto, debemos mencionar una noticia espectacular que acaba de ocurrir el 20 del 7 del 24. Israel atacó el puerto de Hodeida en Yemen, lugar donde Irán provee de armamento a ese país, y lo hizo en respuesta al reciente ataque yemení contra Tel Aviv del 19 del 7 del 24. Yemen promete venganza. Israel reitera que seguirá ejerciendo su legítima defensa ante los ataques y pide que la comunidad internacional frene a Irán. Por su parte, Irán también promete represalias. Es posible que este polvorín que es Oriente Medio estalle y se expanda con su fuego muy pronto, inevitablemente, agregando nuevas tragedias humanas. Israel está en guerra en varios frentes, rodeado de enemigos armados y amenazantes. Y hace poco la reunión de la Liga Árabe advirtió que intervendría defendiendo al Líbano,
de producirse una invasión israelí en ese país. Y lamentablemente el diálogo por una solución al conflicto territorial ha sido dejado de lado. Y desde el lado árabe-palestino y pro-iraní se postula una vez más como objetivo final la destrucción de Israel, su expulsión, desde el río hasta el mar, como fue la consigna original de la Organización para la Liberación de Palestina allá por los años 1960. Esto es, ninguna conciliación o acuerdo, simplemente expulsar y exterminar a los judíos. Esta premisa árabe guió las guerras árabes-palestinas que se desataron contra Israel desde el mismo momento de la creación del nuevo Estado de Israel en 1948 y luego la guerra de 1967, la de 1973, etc. Debe señalarse aquí que la resolución de las Naciones Unidas de 1948 establecía la creación de un Estado judío y de un Estado palestino, pero los palestinos lo rechazaron y prefirieron ir a la guerra con el resto de países árabes para borrar a los judíos del mapa. Desde entonces, poco ha cambiado, o digamos mejor, ha empeorado mucho. En este punto debemos recordar que el antisemitismo y la judeofobia están en la base de esta guerra, evidentemente. Y esto no es nuevo, como lo refiere el citado Salmo 83, el cual, luego del versículo 4, incluso enumera distintos países árabes identificables con los actuales enemigos de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. La historia parece repetirse, o podríamos hablar del regreso recurrente del odio a los judíos. Diversas instituciones judías mundiales advierten que hay un importante aumento de los ataques y las amenazas antisemitas en todo el mundo. Un poco de historia. Bueno, pero es muy difícil aquí, por motivo de espacios, describir históricamente el fenómeno de la judeofobia o del antisemitismo. Desde el comienzo de la era cristiana, los judíos fueron culpados de asesinar a Dios, debido a la crucifixión de Jesucristo, que fue demandada al gobierno romano por los sacerdotes, ancianos y escribas judíos de aquel tiempo en Jerusalén, pero que fue ejecutada por el ejército romano. Sin embargo, nadie condena por ello a los romanos ni ha desarrollado prejuicios contra ellos. Desde la consideración de la Iglesia Católica Apostólica Romana, con sede en Roma, hacia el año 400 de la era cristiana, los llamados padres de la Iglesia sentaron las bases dogmáticas de su religión, condenando públicamente a los judíos, culpándolos de deicidio. Esta estigmatización se arraigó en toda la Edad Media de manera tal que los judíos fueron marginados, perseguidos y asesinados en masa, con la justificación de que rechazan a Jesucristo y lo crucificaron. Una definición que ofrece Wikipedia sobre antisemitismo es la siguiente. El antisemitismo, en el sentido amplio del término, hace referencia a la discriminación, hostilidad, prejuicio y odio hacia los judíos en amplios sentidos, basada en una combinación de prejuicios de tipo religioso, racial, cultural y étnico. En 1543, Martín Lutero publicó el Tratado sobre los judíos y sus mentiras, obra en la que llega a afirmaciones como que los judíos son un pueblo abyecto y despreciable, y propugna que las sinagogas y escuelas rabínicas sean pasto del fuego, sus libros de oración destruidos, que se prohíba a los rabinos predicar, que sus casas sean arrasadas y sus propiedades y dinero confiscados. No se les debe mostrar ninguna piedad ni misericordia, ni facilitar protección legal alguna. Y estos infectos gusanos venenosos, dice Lutero, deben prepararse para el trabajo forzado o la expulsión definitiva.
En este libro Lutero parece incluso preconizar su asesinato cuando escribe: seremos culpables de no destruirlos. En cuanto a este tratado sobre los judíos y sus mentiras de Lutero, el filósofo alemán Karl Jasper escribió: aquí tenemos ya el programa nazi al completo. La Inquisición, instaurada por la Iglesia Católica Apostólica Romana, por su parte, promovió la expulsión de los judíos de España y Portugal principalmente, bajo la obligación de convertirlos al catolicismo, so pena de muerte o exilio forzado. A estas persecuciones deben agregarse los pogroms, ataques ejecutados por toda la población en ciudades de Rusia y en otros países del este europeo como Polonia, que muchas veces estuvieron organizadas incluso por el gobierno local para asesinar a los judíos de sus poblaciones. Quisiera aportar aquí una cita del año 1880 sobre la raíz del antisemitismo. Usted se equivoca si usted supone que en este tema, antisemitismo, usando la razón puede conseguirse siquiera algo. En los años pasados yo mismo lo creí y traté de protestar contra esa monstruosa infamia. Pero es inútil, totalmente inútil. Aquello que yo o cualquier otro podría decir son finalmente argumentos, lógicos y éticos argumentos, algo que ningún antisemita quiere oír. Ellos escuchan solamente su propio odio y envidia, sus propios instintos más bajos. Fuera de eso, para ellos nada cuenta. Ellos están sordos para la razón, el derecho y la moral. No se los puede influenciar. Es como una epidemia, como el cólera. Ni se la puede explicar, ni se la puede sanar. Theodor Mommsen, historiador alemán, ante la pregunta en 1880 sobre el antisemitismo. Bien, regresan desde el pasado estos sentimientos de odio a los judíos como si fuera una epidemia incontrolable. Los hechos de la Segunda Guerra Mundial, conocidos como el Holocausto judío, que costó la vida a 6 millones de judíos, fue la continuación moderna de aquella persecución histórica contra los judíos. Si bien lo que no es del todo conocido es que durante el exterminio practicado por Hitler en la Segunda Guerra Mundial, el gran muftí palestino, autoridad religiosa de Jerusalén, al-Husseini, fue un activo antisemita que incluso visitó al Führer Adolf Hitler y se ofreció a colaborar en el exterminio de judíos en lo que hoy es Tierra Santa, Israel, aportando finalmente musulmanes bosnios y albaneses para las Waffen, las SS germanas. Definitivamente, quienes quieran opinar o analizar el conflicto palestino-israelí deben profundizar en muchos aspectos de este conflicto, revisar muchos hechos históricos, desenmascarar mucha propaganda que hace aparecer a los palestinos como víctimas, siendo que en ocasiones son victimarios, como lo prueba el hecho de que establecen bases militares y acopio de armamentos en hospitales y escuelas para camuflarse y luego culpar al ejército israelí si son bombardeados en esos sitios. La verdad sobre este conflicto es ciertamente compleja, pero hay una realidad objetiva, y es que jamás el grupo palestino que gobierna Gaza destina los miles de millones de dólares que recibe de ayuda del mundo entero a destruir al Estado de Israel, a asesinar judíos, en vez de construir escuelas, fábricas, hospitales, etc. Su fin no es crear un Estado palestino, sino destruir el Estado de Israel. Llama la atención, sin embargo, el éxito publicitario obtenido por el grupo terrorista palestino Hamas a partir de su ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023. El aumento del antisemitismo es imparable, sigue creciendo y en todo el mundo se realizan manifestaciones contrarias a Israel, solo contrarias a Israel, a quien se niega obsesivamente el derecho a existir.
Incluso las Naciones Unidas y gobiernos como el de Dinamarca, Suecia y España han manifestado su total apoyo a la creación de un Estado palestino, sin mención alguna de condena a los cobardes ataques del 7 de octubre, que incluyeron asesinatos de bebés y obviando así el riesgo que esto significaría para Israel por la amenaza constante de guerra. El mismo camino de condena unilateral sigue la Organización de las Naciones Unidas y el Tribunal Internacional de La Haya, que acaba de declarar ocupación ilegal la presencia de Israel en Judea y Samaria desde 1967, declaración que ignora las más básicas reglas del derecho internacional, declaración que es en sí misma ilegal y que pasa por alto sucesivos acuerdos firmados hasta la fecha entre palestinos e israelíes. Israel está en guerra y parece que con todo el mundo, o mejor dicho, todo el mundo va camino de entrar en guerra con Israel. De manera tal que el pueblo judío, tradicionalmente amado por Dios, está resultando ser odiado por los hombres. Una vez más, puede decirse, incluso en muchos países, los judíos esconden su identidad por temor a ser agredidos o directamente organizan su retorno definitivo a Israel. Pero todo esto está profetizado para los tiempos finales de la humanidad. En estudios bíblicos próximos volveremos sobre este tema en un nuevo video. Sin embargo, ante estos hechos no debemos pasar por alto que Dios, según la Biblia en la que creemos, eligió a Israel como su siervo escogido para llevar luz a las naciones, constituyéndolos un pueblo de sacerdotes. Así como lo bendijo y lo engrandeció, también se desentendió de él y lo entregó a sus enemigos, cuando Israel se olvidó y se apartó de su Dios. Pero aún así, Dios ha prometido siempre rescatar o salvar a un remanente de Israel. Jeremías 31:35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Por tanto, la promesa de Dios es muy firme. Cuidado amigos, como dice Salmos 105:15, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Finalmente, quienes quieran aún persistir en su guerra contra Israel, les reitero que reflexionen contra quién se están enfrentando, si acaso no están confrontando nada menos que con la voluntad del Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, Jehová, el cual declaró lo siguiente sobre Israel, como leemos en Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás. Serán como nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas,
yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. De manera tal que eh, debemos reconocer al final que quienes sientan odio o condenen a Israel, que entiendan que Israel tiene ese protector poderoso, Jehová de los ejércitos, que es justo y no pasará por alto incluso la maldad de su pueblo, sea de quien sea, porque no hace acepción de personas. Por lo tanto, nosotros nunca deberíamos ejercer justicia por nuestra cuenta. Yo soy el Señor, yo pago, a mí me corresponde hacer justicia, declara Dios. Y si hemos de analizar los hechos, no prejuzguemos. Debemos analizar objetiva y profundamente los hechos históricos, sin caer en engaños que nos presentan una interpretación fácil, pero mentirosa. Incluso muchos creyentes deberían recordar que Jesús, los apóstoles, María y los primeros seguidores de Cristo fueron todos judíos. Vamos a discriminarlos también, vamos a odiarlos y a condenarlos por ser judíos. Nadie debería caer en este error, sean creyentes o no, porque la generalización es siempre errónea. En todo pueblo hay personas buenas y personas malas. Las frustraciones colectivas e individuales de nuestra vida no pueden llenar nuestros corazones de odio ciego, ni proyectar en otros como si fueran los causantes de nuestros problemas, ni buscar un chivo expiatorio, una vez más, en los judíos. La verdad es compleja y debe ser desentrañada. La violencia y el odio son una tentación fácil, pero nada solucionan. Sin embargo, a pesar de lo convulsionado que se presenta hoy nuestro mundo, Jehová es justo y al final dará a cada uno su paga, con verdad y con justicia, y traerá finalmente la paz universal. Así sea. Amén y amén. Hasta la próxima entrega de Estudios Bíblicos, Palabras de Vida. Nos despedimos como siempre con un Padre Nuestro en agradecimiento y sugiriéndoles que pidan por sus necesidades y deseos, ya que el Señor escucha, porque como dijo en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén.